lo que usted nunca debe ni deberá olvidar, porque el morenísimo representa a todos los opositores, enemigos de la revolución ciudadana, y el traidor debe ser expulsado del partido de una vez por todas, porque no puede seguir engañándole al pueblo, diciendo pertenecer al partido Alianza País, que es la base de la revolución ciudadana, y este traidor pertenece a la oposición y no puede pertenecer ni usar la bandera de la revolución ciudadana. ¿Cuál es su propósito si ya se sacó la máscara? No tiene objeto el seguir fingiendo, si se ha declarado abiertamente como el enemigo del pueblo, porque decidió dar la espalda a la revolución ciudadana con todo lo que ha hecho. El más indicado en asesorar era Rafael Correa y no venderse a la derecha, y hasta el momento nunca se disculpó por su comportamiento miserable y no se ha movido un dedo para poner en marcha al país, solo la entrega de los recursos a la oposición, y está promoviendo la consulta en la que pretende anular las enmiendas hechas en el gobierno de Rafael, es decir, modificar la constitución a favor de los ladrones y atracadores del pueblo. ¿Hasta cuándo el pueblo va a tolerar que se pisotee la dignidad de un pueblo y se atente en contra de sus propios intereses, favoreciendo a los privilegiados de siempre? En el video que a continuación va a ver usted va a enterarse cómo se fraguó el atraco bancario y quiénes estuvieron involucrados. Esto le va a esclarecer todo lo que en la actualidad está pasando y a lo que pretenden volver. Hoy el Ecuador está de nuevo en peligro ante una inminente repetición del feriado bancario, precisamente para eso serviría la consulta, y lo que al país, hoy mismo le conviene es ir a la constituyente, para deshacer la asamblea y al ejecutivo e ir a nuevas elecciones. Esto le permite al Ecuador que el líder Rafael Correa se postule candidato a la presidencia y tener a un presidente de verdad y no un títere de la derecha. El 8 de marzo de 1999, el Ecuador amaneció con la noticia de que todos los depósitos de dinero de los ecuatorianos serían arbitrariamente incautados por el Estado. 10 meses después, el presidente Maguad anunció la dolarización de la economía nacional y el anclaje de la cotización del dólar en 25.000 sucres. ¿Qué pasó? ¿Por qué llegamos a una crisis tan profunda? ¿Quiénes son los responsables del mayor saqueo que este país jamás haya sufrido? Muy buenos días, Virginia Rivera Baus de la Torre. Nací en Huigra hace 81 años. Mi instrucción primaria la hice en la ciudad de Riobamba, donde se radicaba mi familia. La secundaria en el Colegio Nacional Riobamba, el primer grupo de bachilleres. Vine a la universidad y cursé un año de medicina. Pero ahí solo pasé el primer año y después me conseguí por la parte económica, me dieron una beca para que siguiera trabajo social. A ver, yo trabajé aquí más o menos en 1975, más o menos, porque trabajé 10 años y a los años de haber renuncié. Entonces volví a reingresar, pero con disgusto de mi esposo, y ya también le tocó, pues entonces dice mi hija, nunca, eso sí, nunca dicen los hombres, discúlpame, ni perdóname que yo me porté mal, ¿no? Te entiendo nomás, me decía. Bueno, yo me jubilé en el 95. Entonces ahí sí ya no tenía miedo a nadie ni nada. Ya me llaman pues las compañeras jubiladitas, dice compañerita, se ha dado el progreso y ya en el plata, así rapidito me salí pues. Y a mí no me roban los sinvergüenza un centavo. Si me quitan todo por alguna causa de lo que no tengo, tomen. Pero si me roban un centavo, no tolero el robo de centavo, ni interna y peor externamente estos sinvergüenzas. Entonces ahí sí, nos fuimos a la Plaza Grande, en alta voz me prestaron a alguien. Todos los jubilados y perjudicados nos vamos a reunir, no importa de qué partido, no importa de dónde fuéramos, sino que todos los perjudicados. Y vamos a tomarnos las calles de Quito y a tomarnos los bancos y todo lo demás. Sí hubo respuesta, bastante respuesta, entonces ya todos motivados, pues no los perjudicados.
Al final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos surgió como la mayor economía mundial, acumulando el 80% de las reservas mundiales de oro, 2/3 de la producción de petróleo, más de la mitad de la electricidad y un contingente bélico muy poderoso. Sin embargo, necesitaba ampliar sus mercados. En ese contexto, en 1944, las economías más fuertes del planeta se reunieron en el complejo hotelero Bretton Woods, en Estados Unidos, para acordar lo que se llamó el nuevo orden económico internacional. En la posguerra, cuando Estados Unidos logra convertirse en la potencia hegemónica del mundo y cuando tiene el mundo a sus pies, convoca a todos los países amigos del mundo cerca de un pueblito cerca de Washington para construir el nuevo orden internacional. En Bretton Woods se establecieron normas para que los banqueros no puedan jugar con los ahorros de los depositantes en los mercados de valores, ¿no es cierto? Porque cuando ganaban, qué inteligentes son los banqueros. Cuando perdían, perdieron los depositantes. Se les prohibió que los banqueros tengan empresas en otros campos, es decir, los banqueros tenían que ser solo banqueros. Esto con el objeto de impedir que tengan la tentación de utilizar ellos mismos en sus empresas los ahorros de los depositantes, ¿no es cierto? Y entonces ahí se construye lo que se llama la arquitectura financiera internacional, que tiene 3 patas. La una, la creación de un Banco de Desarrollo Internacional, denominado Banco Mundial. Un Fondo Monetario Internacional que sería el encargado de monitorear a todos los países para que no caigan en crisis financieras. Y una tercera pata de este nuevo sistema financiero internacional es el tener una moneda común. El dólar tenía, para que tenga credibilidad del mundo, estar atado al oro. Al sistema monetario que fija el valor de una moneda con el patrón oro se denomina convertibilidad. Los Estados Unidos podían poner en circulación una cantidad de billetes dólar en proporción a la cantidad de oro que tenían en sus reservas. Pero la disputa por la hegemonía mundial enfrentó a Estados Unidos y a la ex Unión Soviética. Los Estados Unidos, endeudados por su conquista de la Luna y por intentar ganar la guerra con Vietnam, necesitaron grandes sumas de dineros, pero tenían un déficit en su balanza comercial. Así que en 1971, el presidente Nixon decidió terminar con la relación oro-dólar y dejar de lado la convertibilidad para poder imprimir dólares en enormes cantidades. La Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos, es de propiedad de banqueros y grandes empresas financieras. Entonces fíjese usted que los banqueros tengan las máquinas de imprimir los billetes. Este hecho dio inicio a una globalización financiera cada vez más desregulada y a una abundancia de dólares que desembocó en América Latina por medio de préstamos. Los grandes capitales, buscando aumentar sus ganancias, salieron a la denominada cacería de clientes, y América Latina, a nombre de un supuesto progreso, empezó a adquirir deudas que poco tiempo después, por el alza de intereses, se volvieron inmanejables. Vean, señores, alístense que les vamos a saquear. No, eso no lo dicen. Dicen, señores, alístense que viene el progreso económico y social, ¿no es cierto? Bien, en los años 70 se inicia en el Ecuador la época petrolera. Pero al comenzar el segundo gobierno militar, tras el derrocamiento del general Rodríguez Lara y su sustitución por los jefes de rama de las Fuerzas Armadas, tuvimos un gobierno que en ciertos momentos mantenía algunas formas de vocación nacionalista aisladas, pero en general las finanzas públicas fueron manejadas por personajes de la banca privada y personajes formados en el ideario neoliberal, como el señor Santiago Sevilla, que fue ministro de Finanzas de la dictadura y que se preocupó de llevar
lo que él mismo llamó un endeudamiento agresivo del país, supuestamente para hacer grandes obras públicas y de desarrollo del Estado. Y es así como el Ecuador entró en ese plan de endeudamiento agresivo, y al término de la dictadura se encontró el país más endeudado que antes. Lo más perverso de todo eso, y a propósito hay que decir que se endeudó en primer lugar el gobierno con grandes cantidades, la banca privada nacional, las empresas e incluso personas naturales, ¿no? El problema grave, y ahí estuvo la mala intención en el norte, de que en el año 79 y 80 nos suben la tasa de interés del 6% hasta el 21%. Fue una puñalada por la espada para los países del sur sobreendeudados. Y eran deudas que no eran precisamente de beneficio para el desarrollo. Eran deudas que terminaban en departamentos en Miami, compras y adquisición de bienes caros o suntuosos, o simplemente era endeudamiento por endeudamiento. No hubo un crecimiento de desarrollo en el caso ecuatoriano, no hubo un crecimiento productivo, no era un crédito que se destinó para la industria, no. Y es en ese momento que los banqueros, representados en un comité de 5 bancos grandes y acompañados del Fondo Monetario Internacional, exigieron al Ecuador, ¿no?, en primer lugar, que tomemos o estaticemos la deuda privada. En segundo lugar, nos ofrecieron dar dinero para facilitar algunos pagos, y obviamente lo más grave y duro, y que afectó a toda la historia del Ecuador, fueron las medidas de ajuste del Fondo Monetario Internacional. En 1979, el país sale de la dictadura militar en plena crisis de la deuda externa y es elegido presidente de la República Jaime Roldós. El 24 de mayo de 1981, el presidente Roldós fallece en un accidente de aviación que dejó muchos interrogantes y sospechas. La Constitución vigente decretaba la sucesión del vicepresidente, el demócrata cristiano Osvaldo Hurtado, quien tomó las riendas del gobierno. Osvaldo Hurtado, que presidía un gobierno débil, puesto que él había sido elegido vicepresidente y de pronto se halló de presidente de la República, no tenía un partido fuerte que lo apoyara, tuvo que hacer grandes concesiones, tuvo que entregar el manejo de las aduanas al CFP, sabiendo que eso iba a ser manejado de un modo corrupto, pero para de esa manera tener una mayoría legislativa en el Congreso. Y entonces, en toda su debilidad, y además siendo un gobierno proclive a los intereses de la burguesía, Hurtado, en 1983, decretó la sucretización de la deuda externa privada. Por esta sucretización, los empresarios irresponsables que se habían endeudado en dólares en el mundo internacional, le pagaron al Estado, pasaron a pagarle al Estado en sucres a un plazo determinado y con unas tasas de interés más tolerables y que no crecían. Y el Estado se hizo cargo de esa creciente deuda que tenía intereses flotantes. Quiero pedirles que también contribuyan a la solución de la crisis económica del Ecuador. Yo no puedo crear, mediante métodos mágicos, dinero para distribuirlo entre todo el pueblo ecuatoriano. Yo no puedo conseguir más recursos que aquellos que produce la economía nacional. Y esos recursos solo pueden conseguirse mediante el endeudamiento externo, y ya estamos llegando a límites que no pueden sobrepasarse. Cuando viene la crisis, ¿no?, y viene acompañada también de una reducción del precio del petróleo, lo que hizo difícil el pago, entonces para los acreedores, las empresas privadas y la banca privada estaba en camino de quiebra casi segura.
y los acreedores querían asegurarse de que ese dinero no se pierda. Y la única manera de asegurarse que ese dinero pueda ser recuperado por la banca internacional es obligar al Estado que asuma esa deuda. Veamos qué fue la securitización. Un banco estadounidense presta a un industrial ecuatoriano un monto en dólares. Dicho industrial, al poco tiempo, por descuidos, irresponsabilidades o dificultades, ya no está en capacidad de pagar su deuda. Entonces, para no verse perjudicados, los prestamistas, el FMI, el Banco Mundial y el industrial local presionan al gobierno ecuatoriano para que asuma esa deuda en dólares. El gobierno de Hurtado acepta hacerse cargo de las deudas en dólares y establece que en adelante los deudores le pagarían al Estado en sucres que cada día valían menos. De esta manera se calcula que las pérdidas para el Estado fueron de aproximadamente 4.462 millones de dólares. Y obviamente este proceso estuvo manchado también de abusos y corrupción por la banca local y por la gente que se secretizó, por las empresas que se secretizaron. Y los que pagamos esa deuda privada de los grandes grupos económicos, el pueblo ecuatoriano, el pequeño productor, el ciudadano de la calle, ¿no? Juro ante Dios y ante la patria que jamás os traicionaré. Febres Cordero hizo una segunda securitización. Él que decía combatir tanto y criticaba tanto a Hurtado, en la práctica debe haber estado aplaudiéndolo. Se dan muchas renegociaciones de la deuda, 3 o 4 renegociaciones. Cada año hay una renegociación y esas renegociaciones efectivamente son totalmente negativas para el país. Los securitizados tuvieron más beneficios que los que les dio Osvaldo Hurtado, porque se les extendió el plazo para pagar la deuda por 7 años, se les congeló la tasa de interés a valores insignificantes frente a las tasas vigentes en el mercado de la época, ¿no? Y de esta manera los empresarios irresponsables del Ecuador vieron cómo se licuaron sus deudas bajo el Febres Corderato. El sucre seguía devaluándose. Todos los contratos de renegociación de la deuda son redactados por los acreedores en los términos que ellos quieran. Y aquí las autoridades del Ecuador solo se limitan a firmar, sin poner una sola coma, ni suspender una sola coma esos documentos, ¿no? El Ecuador manejaba la riqueza petrolera. Prácticamente el 80% de la riqueza petrolera la manejaba el Estado. Desde Febres Cordero en adelante hay una caída impresionante del manejo estatal, a tal punto que para 2006 el Estado maneja el 20% del negocio petrolero y las empresas petroleras el 80% del negocio petrolero. En noviembre de 1989, en Washington se reunieron el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Departamento de Estado de Estados Unidos y algunos expertos económicos para establecer un listado de políticas económicas pensadas para América Latina que supuestamente permitirían impulsar el crecimiento económico. Algunas políticas económicas que estableció el consenso fueron: liberalizar el comercio internacional y las finanzas, facilitar la inversión extranjera, es decir, con pocos o ningún impuesto, privatizar bienes y servicios públicos. A estas políticas se las conoce como neoliberales, cuyo resultado fue una mayor concentración de la riqueza. A la teoría económica neoliberal, que nace ya a finales de la década del 80, se concreta o en alguna medida o se canaliza a través del consenso de Washington y se hace operativo a través de las cartas de intención, ¿no? Y obviamente de las condicionalidades que pone el Fondo Monetario Internacional, que pide igual privatizar, abrir los mercados, etcétera, etcétera, dar facilidades mayores al capital extranjero para que haga su agosto
en nuestros territorios. Todo este modo de pensar es el que llega a América Latina. El Estado es un monstruo, debe estar al margen de la economía, no tiene que haber regulación alguna de la economía. La economía capitalista tiene que estar regida por el mercado. Empiezan a ver al mercado como un dios y por lo tanto no hay que vigilar nada. ¿Cuánto se paga a los trabajadores? Pues eso no lo tiene que fijar el Estado, dicen ellos. El costo de la mano de obra se rige por la oferta y la demanda. La tesis esto es la tesis liberal por excelencia, que no hay que regular el mercado. Esto no es cierto ni siquiera en economías grandes, donde hay real competencia, menos en economías tan limitadas como el Ecuador, donde el mercado es tan pequeño que es muy fácil que existan oligopolios, que existan acuerdos entre los agentes económicos. O sea, el neoliberalismo es un proyecto político que tuvo como uno de sus primeros y principales experimentos a la América Latina. Hay que recordar que incluso antes del advenimiento de los gobiernos neoliberales anglosajones por excelencia, el de Ronald Reagan en Estados Unidos a mediados de los 80 y el de Margaret Thatcher en Reino Unido, el primer experimento neoliberal a nivel global fue el caso chileno con el golpe de Augusto Pinochet en el 73. El neoliberalismo es una propuesta de política económica que consiste en reducir el Estado y trasladar a mecanismos de mercado para que sean los mecanismos de mercado los que hagan la regulación social. En el caso ecuatoriano siempre se le quiso vender a la gente la idea de que todo lo estatal era malo, que no servía, que era corrupto, que no podía, que era incapaz, que era ineficiente, que no existía fórmula para lograr lo mejor del Estado. Casi todas las naciones habían procedido a privatizar sus servicios: agua, luz, telefonía, carreteras, infraestructura. Lo iban haciendo supuestamente en forma legal. Le daban algún marco regulatorio. Por ende, el sector privado pasaba a ser prioritario y el Estado se limitaba en su papel. Por ejemplo, en el caso del Ecuador se decía: las tasas de interés van a bajar porque van a venir capitales. Entonces va a haber más crédito, todos vamos a tener crédito, entonces va a aumentar la producción, va a aumentar el empleo y todos vamos al sueño americano, sin necesidad de abandonar el país. Pero en Ecuador no se dieron sueños americanos, solo pesadillas vivió nuestro país. La sociedad ecuatoriana ha sufrido de una generalizada pobreza y un galopante subdesarrollo que sepultaba las esperanzas de revertir el abismo de iniquidades existentes. Sin embargo, lo peor aún estaba por llegar. ¡Viva el Ecuador! ¡Viva la presidencia de Sixto Durán Ballén! En el gobierno de Sixto Durán Ballén se implementaron de una manera más consciente las políticas neoliberales promovidas por los organismos financieros internacionales. El encargado de la economía nacional en ese momento era el vicepresidente Alberto Dajic. El economista Alberto Dajic asume las responsabilidades de dirigir la vida económica del Estado y eliminó una serie de regulaciones que tenía la superintendencia de bancos para controlar a la banca privada. Poco a poco esto llevó a que la banca actúe con menos responsabilidad. No eran responsables ante el Estado, no era responsable ante la sociedad, porque el mecanismo de control que se había establecido tradicionalmente era la superintendencia de bancos. Y obviamente el mentalizador de todo ese proceso neoliberal fue el vicepresidente Dajic, que entendía mucho de economía, egresado de Chicago, que venía con una ideología pura y límpida, ¿no?, del neoliberalismo, y que lo trató de aplicar al pie de la letra en el Ecuador. Pero Durán Ballén sí hizo muchas cosas de clásico estilo neoliberal. Crearon, por ejemplo, los escudos fiscales.
toda empresa que aumentara su capital recibía de inmediato escudos fiscales, es decir, no pagaba impuestos o incluso recibía beneficios económicos por parte del Estado. Ese era el plan neoliberal, es decir, engordar a la burguesía, engordar a la oligarquía, y se la engordó en efecto. Pero ¿qué dejó esa burguesía para el país? Cuando llega Durán Ballén y Dajic sobre todo, cambia la concepción de la economía. Ellos llegan con un esquema distinto, con una definición conceptual y política muy diferente, que es lo que hoy podríamos denominar de manera genérica una propuesta neoliberal. Alberto Dajic en realidad tenía el esquema ideológico muy claro. Él sabía exactamente lo que había que plantear. Me refiero en términos neoliberales, ¿no? O sea, él sí sabía el modelo de gestión y lo hizo. No es que no lo hizo, claro que lo hizo. Y se plantearon políticas para implementar el neoliberalismo en el Ecuador. Esta fue la tesis de Alberto Dajic. Él estaba convencido, pero resultó en una irresponsabilidad tamaña, ¿no? Porque la sociedad tuvo que pagar el costo de esa política. Y como parte de la privatización de lo público, este gobierno llevó adelante una ley que fue aprobada por el Congreso de ese entonces, que se denominó Ley General de Instituciones del Sistema Financiero. Esta ley abría la posibilidad para que cualquier actor financiero cree un banco, redujo los requisitos para crear un banco y además redujo las formas de regular y controlar el movimiento bancario. Para 1995, una vez que se aprobó esta ley, tuvimos alrededor de 100 bancos, entre 100 bancos y sociedades financieras en apenas un año. Y con esta ley, en el gobierno de Sixto Durán Ballén, se crea el concepto de banca múltiple. Los banqueros no solamente pueden hacer créditos, préstamos, cobrarlos, sino que pueden hacer otras actividades. Y con una facultad adicional, podían hacer créditos también vinculados a las empresas que tenían los mismos bancos. Los créditos vinculados son préstamos que los bancos hacían a sus propios accionistas o círculos de amigos con muy bajos intereses, con plazos muy cómodos y sin las garantías necesarias. De esta manera, los banqueros y sus amigos adquirían más negocios, compraban poder a través de las radios, periódicos, revistas, canales de televisión. Existen claras evidencias de que estos créditos se hacían a empresas fantasmas, creadas con el único interés de poder captar recursos y desaparecer. En esos años, la oligarquía se llenó los bolsillos con el dinero de los ecuatorianos. Y los bancos empezaron a competir desde lo simbólico y empezaron a disfrazarse como boutiques. Empezaron a convertirse en verdaderos templos. Tú ibas a bancos y encontrabas el hall con mármol, con plantas, con cuadros, y eso te generaba una sensación de que estabas entrando a un templo. Y la gente entraba a un templo y consideraba que, como todo templo, es sagrado y lo sagrado no cambia en el transcurso del tiempo. Pero tú no veías quiénes estaban detrás de los bancos y tampoco veías que detrás de los bancos estaban los partidos políticos. Hablando desde la economía política, significaba por otra parte un intenso proceso de negociaciones con los partidos políticos que aprobaban las leyes, con los grupos de poder que auspiciaban y apoyaban al gobierno, con las élites empresariales del país en general y obviamente con el sistema financiero. El sistema financiero estaba muy cómodo con el gobierno, es lógico, eran compatibles los intereses y de hecho cuadros importantísimos de la banca privada estaban en el gobierno o estaban colaborando activamente en el gobierno. No te olvides que hay quien